Parásito, del latín parasitus, aunque con origen más remoto en un vocablo griego que significa comensal. Un parásito es un organismo que vive a costa de otra especie. El parásito, que puede ser animal o vegetal, se alimenta del otro organismo, debilitándolo, aunque por lo general sin llegar a matarlo. La interacción biológica o simbiosis que involucra a los parásitos se conoce como parasitismo. Parasitismo. En esta asociación, la interacción ocurre cuando un organismo llamado parásito vive a expensas de otro denominado huésped y le inflige daño. También en esta forma de simbiosis, el huésped es de mayor tamaño que el parásito. Parasitología. Para facilitar el estudio y sistematización, la parasitología es la parte de la biología cuyo objeto de estudio es el parasitismo producido por protozoarios, helmintos y artrópodos. Si estos son capaces de inducir enfermedades en animales, su campo de investigación se extiende a la parasitología animal o a la parasitología vegetal si se trata de enfermedades en plantas. Cuando los organismos provocan afecciones en las personas, la rama que los estudia es la parasitología médica. Historia de la parasitología. La historia permite conocer el pasado, comprender el presente y prever hasta cierto punto el futuro. Esta cronología sintetiza de manera general y con base en una perspectiva crítica y significativa la manera en que se desarrolló la parasitología y algunos ejemplos de sus experiencias más representativas. La primera clasificación de los parásitos se da según su tamaño, de acuerdo al lugar ocupado del huésped y según el periodo de tiempo que habitan en el huésped. Según el tamaño, se dividen en microparásitos y macroparásitos. De acuerdo al lugar ocupado del huésped, se dividen en ectoparásitos, endoparásitos y mesoparásitos. Según el periodo de tiempo que habitan en el huésped, se dividen en facultativos y obligados. Los obligados se dividen en parásitos intermitentes y parásitos permanentes. Seguidamente se explicarán cada uno de los parásitos que se encuentran en color azul y su respectiva clasificación. La clasificación de los parásitos según su tamaño está dividida en dos partes, los microparásitos y los macroparásitos. Los microparásitos, como su nombre lo indica, son de un tamaño minúsculo y no se pueden ver sin ayuda del microscopio rápidamente. Son también de gran numerosidad. Suelen reproducirse al interior del organismo parasitado y como consecuencia se vinculan con el metabolismo del hospedador, causando interferencias en él. Teniendo en cuenta que un micrómetro equivale a 0,001 milímetros. Un ejemplo de microparásito sería la Giardia lamblia. Este parásito mide de 7 a 10 micrómetros de ancho con 8 a 14 micrómetros de alto. Por otra parte, los macroparásitos son parásitos que son visibles fácilmente. Estos pueden vivir dentro o fuera del hospedador. Un ejemplo de macroparásito es el Ixodes riccinus o garrapata común, la cual cuenta aproximadamente con 8 milímetros de ancho y 13 milímetros de largo. En la clasificación de acuerdo al lugar ocupado del huésped se encuentran los ectoparásitos. Los ectoparásitos son parásitos que se caracterizan por hospedarse en la superficie, parte exterior o cavidades que comunican el interior con el exterior del organismo que parasita. Un ejemplo de ectoparásitos pueden ser los pedículos humanos capitis o piojo de cabeza, que al igual que las liendres se encuentran en o cerca del cuero cabelludo y con frecuencia en el cuello o detrás de las orejas. Mesoparásitos. Este tipo de parásito tiene la característica de que una parte de su cuerpo se encuentra en la parte externa del organismo del huésped, mientras que la otra se ubica en los tejidos del mismo. Un ejemplo claro de este tipo de parásitos es el copépodo peniliade. Estos pequeños parásitos pueden tener su cabeza en el corazón de su hospedador y la otra parte restante de su cuerpo se encuentra fuera. En este caso, los copépodos perforan el tejido del pez con su tubo oral para sacar fluidos con el fin de alimentarse, causando heridas superficiales y en algunos casos hemorragias. Endoparásitos. Los endoparásitos son parásitos que viven en el interior del organismo del huésped. Se encuentran en cavidades internas como por ejemplo el tubo digestivo, los pulmones y el hígado. Dentro de los endoparásitos se encuentra la Taenia saginata, la cual en forma adulta vive en el intestino del ser humano. Es conocida como la lombriz solitaria, ya que solo un gusano adulto se aloja en el intestino de este hospedador.
En la clasificación según el tiempo que habitan en el huésped, se pueden encontrar los parásitos facultativos y los obligados. Dentro de los parásitos facultativos clasifican los parásitos de vida típicamente libre o saprobia, que ocasionalmente pueden pasar de una vida saprobia a una vida parasitaria de poca duración. Un ejemplo claro de parásito facultativo es la Piofilia casei, también conocida como la mosca del queso. La larva de esta mosca, que vive normalmente de materia orgánica muerta, inerte, con alto contenido graso y proteico, puede ser ingerida por el hombre y continuar viviendo un tiempo en el intestino, comportándose netamente como un parásito. La mayoría de parásitos están incluidos en la categoría de parásitos obligados, ya que se caracterizan por ser dependientes totalmente de una vida parasitaria y de no ser así, mueren. Dentro de la clasificación de parásitos obligados se encuentran dos clasificaciones más: parásitos intermitentes y parásitos permanentes. Los parásitos intermitentes establecen contacto con el hospedador para obtener de ellos alimento. Un ejemplo puntual de parásito intermitente puede ser el chinche. Su alimentación es hematófaga y alcanza a su víctima muchas veces detectando el calor que desprende. Puede vivir entre 1 año y año y medio sin alimentarse, aunque normalmente intenta alimentarse cada 5 o 10 días. Entra en dormancia. Esto quiere decir que es un periodo en donde el desarrollo, el crecimiento y la actividad física se suspenden temporalmente. Esto generalmente se da por escasez de alimento. Por otro lado, se encuentran los parásitos permanentes, parásitos cuya vida activa transcurre en su totalidad en los hospedadores y dependen totalmente de estos, exceptuando los momentos que pasan de un huésped a otro. Un ejemplo de parásito permanente es la Ascaris lumbricoides, también llamada lombriz intestinal. Vive en el intestino delgado y todo su ciclo de vida lo vive allí. Las larvas pueden penetrar la pared intestinal, pasar al torrente sanguíneo y de allí llegar a más partes del cuerpo, exceptuando cuando, por ejemplo, una persona defeca. Estas heces infectadas pueden infectar igualmente agua o comida, y en este momento ya los huevos de las Ascaris lumbricoides quedan fuera del hospedador, ya que estos huevos son bastante resistentes, pueden aguantar condiciones adversas hasta que encuentren un nuevo hospedador. La clasificación taxonómica de los parásitos. En ellos encontramos los protozoos, los helmintos y los artrópodos. Los protozoos se dividen en 3 filos: los Sarcomastigosfora, los Filosfora y los Apicomplexa. Los Sarcomastigosfora se dividen en 2 subfilos, que se encuentran los Mastigosfora o flagelados y los Acordina o Rhizópoda. En los helmintos encontramos 2 filos, los cuales son los platelmintos y los nematelmintos. En los platelmintos se dividen en 2 subfilos, que son los cestodos y los trematodos. Los artrópodos se dividen en 2 filos, los arácnidos y los insectos. Protozoos. Organismos unicelulares y eucariotas. Pueden ser especies de vida libre o todo tipo de simbiosis. La mayoría de los protozoarios son microscópicos. Contienen núcleo diferenciado y citoplasma. Ellos tienen una nutrición variada. Pueden ser autótrofos, sintetizan su propio alimento. Saprozoicos, ingieren alimentos en disolución por pinocitosis. O holozoicos, se alimentan de partículas por medio de la fagocitosis. Hay 3 tipos de organelos responsables de la locomoción en protozoarios: los cilios, los flagelos y los eudópodos. Los cilios son estructuras parecidas a los flagelos, pero de menor tamaño, es decir, contienen filamentos cortos y numerosos que rodean todo su cuerpo. Los flagelos son filamentos largos en forma de látigos, así como lo podemos presenciar en la imagen, llamados flagelos. De esta manera, los protozoos pueden desarrollar movimientos hacia adelante y hacia atrás. Los eudópodos son extensiones o prolongaciones del citoplasma, generalmente encontrado en las amebas. Estos también son importantes para la captura del alimento. Reproducción en los protozoos. Pueden ser reproducción asexual o reproducción sexual.
La reproducción asexual se divide en tres: la esporulación, la fisión binaria o bipartición y la gemación. La fisión binaria consiste en la duplicación del ADN seguida de la división del citoplasma, dando lugar a dos células hijas. La esporulación es la división celular en el que el núcleo se divide primero en varias partes iguales y después se produce la división del citoplasma en tantas células como núcleos existen. Estas pequeñas células se llaman esporas. Y la gemación consiste en la separación del organismo de una pequeña parte de él, denominada yema, la cual se desarrolla hasta conformar un nuevo ser vivo. La reproducción sexual en los protozoarios son de tres tipos: singamia, autogamia y conjugación. La singamia es el proceso por el cual dos gametos se fusionan para crear un nuevo individuo con un genoma derivado de ambos progenitores. La unión de dos células sexuales diferentes formando un cigoto con una nueva combinación genética. La autogamia consiste en la unión de dos gametos de sexo distinto formados en un mismo individuo y luego se reúnen para formar un cigoto. El protozoario se divide para dar lugar a dos células, cada una con las estructuras nucleares completas. Y la conjugación es el proceso en el cual intervienen temporalmente dos individuos que intercambian material genético y se separan una vez completado el proceso. El ciclo biológico de los protozoarios es el conjunto de etapas y transformaciones que experimenta un protozoo o cualquier agente durante su desarrollo. Se pueden clasificar en dos: los trofozoitos o los quistes. El trofozoito es la forma activa del protozoario, en la cual se alimenta, se reproduce, se moviliza y ejerce su acción patógena. El quiste es la forma de resistencia a la desecación, a los cambios de la temperatura, pH, humedad, concentración de oxígeno, etc. Y es la transmisión, o sea, la etapa infectante. También en este ciclo también se multiplica y genera la infección parasitaria. Nos encontramos en el filo de los Sarcomastigosfora. En él se encuentran dos subfilos: los Mastigosfora o flagelados y los Acordina o Rhizopora. Los flagelados se consideran el grupo más antiguo de los protozoos. Son caracterizados por tener uno o más flagelos que son fundamentales para su desplazamiento y la captura del alimento. Son unicelulares y tienen reproducción por fisión longitudinal. Su ciclo de vida son dos: los trofozoitos y los quistes. Un ejemplo de ellos es la Giardia lamblia. Genera la enfermedad de la giardiasis. Se encuentra en el intestino delgado. Es una parasitosis cosmopolita que puede manifestarse como un síndrome diarreico agudo, crónico o intermitente. Este parásito se adquiere de consumir alimentos y agua con heces fecales contaminadas por el quiste de la Giardia. Los Acordina o los Rhizópoda. Los rizópodos son protozoos unicelulares, incluyen a todas las amebas. Se mueven emitiendo prolongaciones de su cuerpo llamados pseudópodos, que además sirven para capturar el alimento por medio de fagocitosis. Un ejemplo de ellos es la entamoeba histolítica. Genera la enfermedad de la amibiasis. Esta enfermedad solo le da a los humanos. Se encuentra en el intestino grueso y este parásito, cuando una persona ingiere alimentos contaminados también con heces fecales, le produce la enfermedad. Los ciliosfora. Los ciliados son unicelulares esféricos y poseen dos clases de núcleos. El macronúcleo tiene la información genética para regular las funciones del parásito y el micronúcleo almacena la información genética para la reproducción del parásito. Se alimentan por fagocitosis a través de una zona llamada citostoma o boca celular. La reproducción de estos organismos puede ser asexual a través de la fisión binaria transversal o puede ser sexual por intercambio de micronúcleos entre dos ciliados.
Esta reproducción se llama conjugación y se presenta como la unión entre dos ciliados. Un ejemplo de ellos es la Balantidium coli. La Balantidium coli produce la balantidiasis por medio de agua y heces contaminadas. Es el único parásito patógeno para el hombre. Produce úlcera, cólico e inclusive fiebre. Los apicomplexa, o también llamados esporozoos, son protozoos inmóviles. Todos los individuos de este filo son parásitos. También se le denomina parásitos obligados. Se reproducen por esporulación, división múltiple. Son unicelulares y eucariontes. Su ciclo de vida es diferente a los anteriores protozoarios. Típicamente, un huésped se contamina ingiriendo quistes, los cuales se dividen para producir los esporozoitos, la fase de esporulación, que entran en sus células. Eventualmente, las células revientan liberando merozoitos, esta es la fase de esquizogonia, que infectan nuevas células. Esto puede ocurrir varias veces, hasta que se produce gametocitos, la fase de gamogonia, los cuales dan lugar a gametos que se fusionan para crear quistes nuevos y completar el ciclo de los esporozoitos, que son la forma infectante. Estos penetran las células hospedadoras, sufren cambios y se reproducen en la forma de merozoitos. Un ejemplo claro es el Toxoplasma gondii, generando la enfermedad de la toxoplasmosis. El toxoplasma tiene un ciclo de reproducción que comprende una fase sexual en el huésped principal, el cual es el felino, y una fase de reproducción asexual en los huéspedes intermediarios, que son los humanos y los fetos. Puede ser transmitido por la carne cruda de cerdo o por los ratones, ya que los gatos se comen a estos ratones. Que son los segundos en la clasificación taxonómica parasitaria. También denominados vermes, son gusanos de cuerpo largo o blando, que infestan el organismo de otras especies. Son organismos pluricelulares e invertebrados. Sus estadios evolutivos son de huevo a larva y de larva a adulto. Se clasifican en dos tipos, los platelmintos y los nematelmintos. Los platelmintos son gusanos de cuerpo plano, hermafroditas. No poseen aparato digestivo. Las formas larvarias se desarrollan en los hospedadores intermediarios y los adultos en los definitivos. Existen dos tipos de platelmintos parasitarios, los cestodos y los trematodos. Los cestodos se les conoce como tenias. Cuando parasitan al hombre en su estadio adulto, se ubican en el intestino delgado. Tienen dos huéspedes definitivo y uno intermediario. El definitivo puede ser los humanos y el intermediario puede ser el cerdo. Un ejemplo de ellos es la Taenia solium. Tiene un ciclo indirecto, usualmente con dos hospedadores, denominados definitivo e intermediario. De modo que los huevos eliminados por los cestodos adultos forman una larva en los tejidos de un hospedador de una especie generalmente diferente. La taenia en el humano, de igual modo que en el cerdo, se adquiere por alimentos o agua contaminada con huevos del parásito. También se puede infectar llevándose las manos a la boca si están contaminadas con sus propias heces. Las larvas penetran en el intestino delgado y perforan los vasos sanguíneos pequeños para ingresar al torrente circulatorio en el cual migran hasta los órganos, ya sea el músculos, corazón, cerebro y ojo, donde se establecen y se desarrollan hasta alcanzar su vida adulta. Los tremátodos tienen una serie de ganchos y ventosas con los cuales se fijan dentro de su huésped. Son hermafroditas y se reproducen sexualmente, expulsando sus huevos fuera del huésped con las heces. Son parásitos que en su fase juvenil y de adulto afectan a toda clase de vertebrados e invertebrados. Un ejemplo de ellos es el Paragonimus. La paragominiasis es una enfermedad parasitaria que afecta por lo regular el parenquima pulmonar de diversos animales y humanos.
Se requiere de dos hospederos intermediarios, un molusco y un crustáceo de agua dulce, antes de instalarse en el hospedero definitivo. Los nematelmintos son gusanos cilíndricos, su aparato digestivo es completo, el sexo viene en organismos diferentes. El ciclo de vida de ellos es huevos, larvas y adultos en el hábitat intestinal. Son dependientes de un solo hospedador. Un ejemplo de ellos es el Ascaris lumbricoides, causante de la infección Ascariasis. Se contraen por consumir bebidas contaminadas por el huevo Ascaris. Al ingerir los huevos fértiles, las larvas se colisionan invadiendo la mucosa intestinal, atravesando hacia la circulación. Llegan por la circulación sistémica a los pulmones y penetran los alveolos. Las larvas maduran más en los pulmones, generando un problema para la respiración. Artrópodos. La palabra artrópodo procede de las raíces griegas artron, articulado, y pous, de pie, que hacen alusión a una de las características más distintivas del grupo, la presencia de apéndices articulados. Los artrópodos son animales invertebrados con simetría bilateral, exoesqueleto quitinoso y segmentación en grado variable. En algunos de los segmentos es posible encontrar apéndices articulados. Los segmentos corporales se agrupan en unidades funcionales que se denominan tagmas. En los insectos se pueden identificar tres tagmas bien definidas: cabeza, tórax y abdomen. En otros organismos, las agrupaciones funcionales responden a otros planos corporales. Presentan dimorfismo sexual y en su mayor parte son ovíparos, aunque el fenómeno de oviparidad y viviparidad pueden ocurrir en algunos grupos. Desde el punto de vista taxonómico, el grupo de los artrópodos se incluye en el filum Arthropoda, donde se pueden reconocer varias clases y órdenes. Entre estas clases encontramos los arácnidos y los insectos. Arácnidos. Los arácnidos son un grupo de invertebrados artrópodos que, como lo mencionamos anteriormente, tienen el cuerpo y las patas articulados. Como arácnidos parásitos encontramos a los ácaros y garrapatas. La sarna Sarcoptic humana o escabiosis tiene como agente etiológico al ácaro Sarcoptes scabiei var. hominis. El huésped definitivo para este ácaro es la especie humana. No obstante, existen otras variedades de Sarcoptes scabiei que pueden afectar en especial a diversos animales como cerdos y perros. Tal es el caso de la Sarcoptes scabiei var. suis y la Sarcoptes scabiei var. canis. Ciclo de vida de la Sarcoptes scabiei. La Sarcoptes scabiei realiza todo su ciclo de vida sobre el huésped. La cópula tiene lugar en la superficie de la piel y las hembras grávidas excavan túneles en la dermis, en los cuales colocan sus huevos. Del huevo emerge una larva hexápoda que pasa por dos estadios adicionales, protoninfa y tritoninfa, antes de alcanzar la fase adulta. Ese ciclo vital dura alrededor de 3 semanas. Las formas en que se ubican en la superficie de la piel son las responsables de la transmisión. En cambio, las que se localizan en la subdermis provocan la patología del cuadro. Patología de la escabiosis. Desde el punto de vista patológico, la escabiosis se presenta como cuadro de hiperkeratosis y acantosis, además de edema con formación de vesículas. En forma clínica, el cuadro se caracteriza por prurito intenso que se exacerba en las noches. Las zonas con lesión tienen topografía típica, que se muestra por los espacios interdigitales en las manos, codos, axilas, pliegue inframamario, región inguinal y glúteos. En estos sitios la piel se torna eritematosa y descamativa. Insectos. Existe un grupo de insectos que necesitan de otros animales para sobrevivir. Se trata de los insectos parásitos de los animales. Los insectos son la clase de artrópodos más numerosa, por lo que también existen unos cuantos representantes de este clado como parásitos de animales. Entre los insectos parásitos más importantes tenemos los halodípteros o moscas parásitas. Como moscas parásitas más importantes se pueden citar de forma general a las moscas picadoras o hematófagas. Acción expoliatriz o sustractora. Estos parásitos con estas características expolian o sustraen nutrientes del hospedero. En general, todos los parásitos ejercen de alguna manera cierto grado de acción expoliatriz, la cual, si es muy intensa, puede generar una desnutrición o agravar una previa.
La garrapata común que sustrae sangre para su alimentación es una de ellas. También sirve de ejemplo un parásito que afecta a los cánidos como lo es el Ancylostoma caninum. Este parásito se aferra a las paredes del intestino de estos animales utilizando su cápsula bucal, provocando lesiones y alimentándose de la sangre expulsada. La afectación principal que causa este parásito es la pérdida de sangre y en casos extremos anemia, diarrea o la muerte del animal. La acción traumática es producida por parásitos que lesionan tejidos. También entran acá las lesiones producidas por insectos hematófagos. Uno de los parásitos que tienen esta acción traumática es la Trichuris trichuria, que en una de sus etapas de reproducción, la hembra se adhiere a la mucosa del intestino grueso, introduciendo una parte de ella para depositar sus huevos, los cuales ingieren sangre produciendo una inflamación de la mucosa intestinal. Esto puede producir anemia y hemorragias abundantes. Acción obstructiva o mecánica, muchas veces producida por gran cantidad de parásitos, ejemplo, la obstrucción intestinal por Ascaris. Como ya se había dicho antes, las personas contraen ascariasis al consumir alimentos o bebidas que están contaminados con huevos de Ascaris. Al ser consumidos los huevos, estos eclosionan y liberan larvas dentro del intestino delgado. Las larvas migran a través del torrente sanguíneo hasta los pulmones. Luego suben a través de las vías respiratorias grandes y son dirigidas de nuevo hacia el estómago y al intestino delgado. Ya en el intestino, los parásitos no se fijan a la mucosa, dependen de su musculatura para evitar ser arrastrados por los movimientos de contracción y relajación que se presentan en el mismo intestino. La gran movilidad del nematodo también puede dar lugar a la salida de gusanos por ano, boca, nariz, migración a tráquea con sofocación o daño pulmonar, a trompas de Eustaquio y oído medio. Cuando la carga parasitaria es alta, la parasitosis se asocia al dolor y distensión abdominales, náuseas, vómito. En estos casos es frecuente observar a los niños con abdomen prominente. La acción tóxica es la ejercida por sustancias tóxicas que secretan los parásitos. Un parásito que puede ejercer esta acción tóxica es la garrapata, puntualmente la picadura de garrapata hembra, ya que se cree que las garrapatas hembras producen un tóxico que puede causar parálisis a los niños. Las garrapatas se adhieren a la piel para alimentarse de la sangre. El tóxico entra al torrente sanguíneo durante el proceso de la alimentación.